Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestro invitado de hoy es Gabriel Vergel. Él es ingeniero en computación informática, máster en ciberseguridad de IMF Business School y la Universidad Camilo José Cela de España. Tiene 22 años de experiencia en distintos rubros de seguridad de la información, es investigador, consultor, relator habitual de cursos, charlas, talleres y foros de seguridad de la información en distintas instituciones, universidades y eventos nacionales como internacionales, entre otros. Hola Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, hola Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien, muchas gracias y un honor tenerte en la Rebelión de los Datos. Para mí, estar participando contigo. Buenísimo. Antes que empecemos, quiero cumplir con el código de honor de la rebelión y es que yo acepto que soy 100% humana sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? Sí, claro. Perfecto. Gabriel, el tema que nos convoca hoy es hablar de ciberseguridad como la clave para una sociedad digital segura. Yo quiero contextualizar un poco acá en Uruguay la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que ha propuesto GESIC 2024-2030, señala que el panorama global de la ciberseguridad se ha transformado radicalmente en las últimas décadas y ha evolucionado de incidentes aislados a una amenaza sistémica que desafía la estabilidad y la seguridad de naciones enteras. La interconexión, por su parte, también ha creado cada vez una mayor cantidad de sistemas y la proliferación de dispositivos inteligentes han creado un ciberespacio altamente vulnerable donde los actores maliciosos encuentran un terreno fértil para llevar a cabo sus operaciones. Bueno, con este panorama, primero quería partir preguntándote, ¿por qué te defines tú como hacker ético? Y si nos puedes explicar en qué consiste este rol y cómo se diferencia. Dale, sí, muy acertado en todo caso lo que dice AGESIC en Uruguay, dado que todo ese medio ambiente que existe hoy día, toda esa situación actual, hace que en realidad cada vez las personas necesitamos estar más conscientes de esta realidad y algo que lamentablemente pasa muy poco, justamente por todas esas razones que tú explicaste. Ahora, respecto a un hacker ético, básicamente me gusta partir explicando de que la palabra hacker no es una palabra mala, no quiere decir ciberdelincuente. Sin embargo, la película Hackers del año 95 y los medios y las noticias, periodistas, muchas veces, claro, tildaron finalmente al que hacía algún daño tecnológico o informático como hacker, pero no es así en realidad. De hecho, en la Real Academia de la Lengua incluso se acuñó un segundo concepto al primero, que decía pirata informático, donde dice que es una persona experta en computación, en informática, y que básicamente su pasión es buscar debilidades y esas debilidades o nuevas formas de usar esa tecnología que podría causar un riesgo, comunicársela tanto al fabricante como a la comunidad para tratar de evitar que tuviera algún impacto en el uso de esta tecnología. Entonces, un hacker ético básicamente es un hacker profesional que trabaja obviamente para el bien, que trabaja a nivel corporativo, etcétera, y que básicamente se dedica a hacer este tipo de pruebas utilizando el mismo conocimiento, experiencia, herramientas, técnicas, tácticas que ocuparía un ciberdelincuente. Claro, Pero en la este caso lo hace connotación. para evitar de que esto ocurra en la realidad. Entonces por eso está la segunda palabra, que es ético, porque se hace bajo un contrato, bajo un marco normativo, cumpliendo la regulación local, etc. Entonces, como en toda profesión hay policías buenos, policías malos, acá también hay hackers. El hacker en general es bueno, trabaja de manera profesional, pero también existen los que trabajan quizás con la mafia o en el underground. Y ahí se diferencian básicamente en la comunidad por el sombrero que ocupan. Entonces se dice white hat, por sombrero blanco, al hacker ético, y black hat al que trabaja haciendo cosas ilegales, por así decirlo. Perfecto, nos quedó súper claro. Y también eres cofundador de 8.8 Reloaded. Sí, ¿no? Sí. O sea, Reloaded fue el nombre de este año. Pero o sea, es una 8. conferencia hacker. Perfecto. 8.8 Computer Security Conference, ese es el nombre completo. Exacto.
Eso, ¿cómo surge ese proyecto? Porque veo que lo van haciendo como en varios países. ¿Esto agrupa solo hacker o agrupa tipo estrategias nacionales de cada país? ¿Cómo es el No, es proyecto? totalmente abierta, es totalmente abierta. Esto nace el año 2011 como una necesidad local que veíamos muchos profesionales que faltaban conferencias académicas, técnicas, que enseñaran, que aportaran valor, que entregaran conocimiento, que democratizaran el conocimiento en ciberseguridad. Porque hasta ese momento básicamente lo que más existía eran conferencias comerciales, donde básicamente te pistan, o sea, hablan de la situación actual de una manera muy riesgosa y te tratan de vender sus soluciones porque a través de eso, en teoría, tú mejorarías tu nivel de ciberseguridad, etcétera. Pero generalmente son muy enfocadas en las propias tecnologías y en las marcas, y nosotros queríamos ir un poco más allá de la tecnología, básicamente tratar de concientizar a las personas mostrándoles lo que pasa hoy en día, muchas técnicas de ataque que no se conocían, cosas que están sucediendo en Asia, en Europa, y ese era el objetivo principal de la conferencia, que fuera técnica, académica, no comercial. Y claro, después de... Nunca pensamos que íbamos a durar tanto tiempo haciendo esto. Después de hacerla en Chile, comenzamos a hacerla en Bolivia, después en Perú, después nos invitaron a México. Hoy día realizamos también la conferencia en Ecuador por primera vez, próximo año Brasil. Y básicamente hemos ido como una especie de evangelistas, Mm. llevando la palabra, en este caso de ciberseguridad, y concientizando a las personas. Y es increíble lo que hemos logrado, porque incluso hemos logrado llegar a otros públicos objetivos como jóvenes, por ejemplo. Hacemos una conferencia para jóvenes que se llama 8.8 Junior también. Después empezamos a hacer una conferencia más cerrada para Fuerzas Armadas, que se llama 8.8 Fuerzas Armadas. Hacemos una conferencia en Las Vegas, donde reunimos a toda la comunidad latinoamericana, hispanoamericana, mejor dicho, y les damos charlas en español de los mismos expositores que van a dar charlas en esta semana Hacker a Las Vegas, que es cuando suceden las conferencias más importantes, que es siempre a principios de agosto. Los mismos expositores latinos, hispanoamericanos que van, nosotros los llevamos a una suite de algún hotel y ahí hacemos una conferencia en español, etcétera. Entonces hemos tratado de llegar lo más lejos posible, tratando de seguir haciendo este objetivo que nos mueve, que es hacer conferencias técnicas, académicas, no comerciales. Y claro, hoy día lo hacemos en muchos países y el principal objetivo que tenemos es, como te digo, tratar de cada vez llegar a más gente para que sean más conscientes en el uso que hacen hoy día la tecnología, de los nuevos riesgos que existen, de las nuevas amenazas, de quiénes son hoy día los nuevos ciberdelincuentes, etcétera. Ay, qué bueno, me encantó. Falta una en Uruguay. Hicimos una en Uruguay. ¿En Ahora que lo serio? menciona, el año 2017 la hicimos en Antel con Mm. ayuda de amigos, porque esto siempre ha sido muy de comunidad. O sea, nosotros nunca hemos ido y hemos dicho, bueno, queremos llegar a México y hacemos la conferencia acá sin que nadie nos invite. No, es totalmente al contrario. Hemos ido donde nos han invitado, donde la comunidad local ve que hay un espacio, ve que hay una necesidad, y en la medida que hemos podido hacerlo, hemos ido a todas las partes, nos han invitado, y de hecho siempre es muy importante la organización local. De hecho, estuve hace poco en Ecoparty, que es una conferencia, una de las más antiguas que existen en Sudamérica también, en este mismo ámbito, y me encontré con muchos amigos uruguayos, y probablemente, esto es una primicia, volvamos a hacer 8.8 el próximo año en Uruguay. ¡Wow! Sí, Bien, bien. A ver si me sí, meto por obvio. ahí. Sí, sí, yo quiero ir, yo Definitivamente van a quiero. estar totalmente invitados. Bien, genial. Me encantó este tema de hacer comunidad y de democratizar. Me encanta porque Sí. realmente otras profesiones, yo vengo de otra profesión y muchas veces vemos a toda esta cosa técnica o de ingeniería o de sistemas o programación muy lejano a nosotros, a entender. Es Entonces, que hoy día es una situación transversal, totalmente transversal. Y nosotros siempre lo vimos de esa forma. Claro, obviamente nuestras charlas son técnicas, pero existen muchas instancias solo a través de nuestras redes sociales para que nos sigan, para que vayan entendiendo. De hecho, acabamos de crear una fundación de ciberseguridad sin fines de lucro, justamente con un objetivo de poder llegar a conjuntos etarios probablemente o a poblaciones en riesgo social donde hoy día no estamos llegando. Y tratar de llegar con este mismo mensaje a personas de la tercera edad,
a personas que no tienen ninguna relación con la tecnología. Pero claro, lamentablemente para esto no solo se necesita intenciones y tener ganas de hacerlo, sino que se necesita también dinero. Claro. Entonces, básicamente, Tiempo, dinero. la idea de la fundación también es poder hacer de que todo este tipo de actividades que nos apasiona tanto hacer sean sustentables y que tengamos patrocinadores para hacerlo. La conferencia es exactamente lo mismo. O sea, nosotros tenemos una empresa detrás de la conferencia, pero jamás nos hemos repartido utilidades, no porque no queramos, sino porque no nos alcanza. Pero seguimos con este compromiso, entonces yo siempre digo, es un compromiso empresa, social. Eso, o sea, no somos una ONG porque efectivamente no lo somos, pero también, o sea, con suerte nos alcanza para hacer una cena a fin de año, volvemos a reinvertir todo, pero estamos felices, es difícil, se necesita mucho tiempo, es tiempo voluntario nuestro, pero como tú lo decías, ya sentimos como un compromiso. Yo 2 meses antes siempre digo, no hago nunca más esto, renuncio, etcétera, pero después cuando hacen la conferencia y los jóvenes te agradecen, y mucha gente que hace 10 años dice que estuvo en la conferencia y ahora trabaja en ciberseguridad porque la conferencia le abrió los ojos, ahí nos sentimos totalmente pagados y decimos, bueno, ok, ya estamos en esto, hay que seguir remando. Buenísimo. En tu experiencia, ¿cuáles serían los mayores desafíos que enfrentan las empresas cuando hay que implementar los protocolos de ciberseguridad? Probablemente, a pesar de que suene extraño, la ciberseguridad sigue siendo como un tema a veces muy técnico, como que muy lejano. No es como comprar una maquinaria para fabricar algo, que uno dice es básico. O sea, si quiero producir cemento, tengo que tener una planta de cemento. Vale. Y la ciberseguridad, no sé si una planta de cemento necesite. O sea, ese viejo paradigma hay que cambiarlo, porque hoy día todos los procesos industriales, de lo que sean, están basados en tecnología, todos. Todos están basados en tecnología, en computadores, en servidores, en internet, etcétera. Ocupan redes sociales, etcétera. Entonces, lamentablemente, tiene que haber, lamentablemente, no para mí, pero muchas veces para la gente que no lo entiende, tiene que haber una capa de ciberseguridad. O sea, hoy día nuestra vida personal se sustenta en la tecnología también. O sea, ninguno de nosotros hoy día podría levantarse y decir, hoy día no voy a navegar en internet, no voy a ocupar un celular. O sea, es imposible porque la tecnología es parte de todo. Entonces, entendiendo eso, uno debe entender de que la ciberseguridad es parte del negocio. O sea, probablemente hace 20 años atrás más, muchos pensaban de que la ciberseguridad podía ser un bloqueador de negocios, porque no te permitía ir tan rápido como la competencia, no sé. Pero cuando uno cambia ese paradigma y se da cuenta de que la ciberseguridad es parte estratégica del negocio y que incluso probablemente te va a permitir ir más rápido que la competencia, porque en definitiva tú tienes tus procesos de cierta manera seguros, resilientes, etcétera, va a cambiar mucho, pero eso se sigue viendo muchas veces como un gasto y además es muy poco palpable, porque muchas veces uno tiene que invertir en ciberseguridad para que no te pase nada, pero es complejo, es intangible, claro. Entonces, cuando a ti tampoco te ha pasado nada o no te ha pasado nada tan grave, es difícil decir, oye, necesito invertir más en ciberseguridad para mantener este nivel. Porque lógicamente uno piensa, bueno, yo estoy bien, quizás dice, porque si no me ha pasado nada, entonces como la típica casa muy moderna que todavía no roban, pero no la roban porque no han encontrado la debilidad. Probablemente si alguien hiciera la prueba podría hacerlo. Y ahí tiene que ver mucho lo del ethical hacking o el hacking ético, porque existe a veces mucho esta sensación de falsa seguridad, de que como hasta el momento no me ha pasado nada, estoy bien, pero tampoco hacen pruebas para comprobar y validar de que realmente están bien. Yo después de tantos años en esta materia, estoy seguro, y es así, de que no existe la tecnología 100% segura y que tampoco uno puede confiar en que la tecnología va a funcionar bien si uno no la prueba, no la audita. Entonces, hay que ser muy conscientes de eso, incluso con todas las nuevas tecnologías que existen, corren todas el mismo riesgo. Y se crea esta falsa sensación de seguridad y probablemente por eso también es que no todas las empresas hoy día invierten lo que debieran invertir en ciberseguridad. Y es también por eso que, como tú puedes ver en las noticias, en muchos medios aparecen cada vez nuevos incidentes, nuevas filtraciones. Y hay que pensar que si se hackean, por ejemplo, a un gobierno, al FBI, a la NASA, se pueden hackear a quien quieran, en realidad.
No, me imagino lo difícil que debe ser de repente tener una empresa como la tuya de ciberseguridad, ir a golpear la puerta de las empresas pequeña, mediana o grande y decirle, bueno, te vengo a ofrecer esto. Y ahí, como es un intangible, cómo vender ese plan para Sí. robustecer la ciberseguridad, cómo hacer entender, y eso tiene que ser una tarea compleja. Sí, no, es muy compleja y es más compleja aún cuando uno visita una empresa pequeña, una startup, una pyme, pero corre el mismo principio. O sea, si esto es parte estratégica del negocio, o sea, si yo estoy creando una empresa y tengo 10, no tengo más de 10, es lo que tengo, bueno, tengo que asignar parte de esos 10 a ciberseguridad. En un principio, o sea, yo no, si acá obviamente yo no voy a ofrecerle a una pyme una solución que no va a poder pagar, no tiene sentido, o sea, es Ya como me tratar de diga. matar una mosca con un tanque, o sea, no se puede. O sea, es muy diferente a una multinacional gigantesca que factura millones y millones de dólares, que tiene una problemática muy diferente a una pyme probablemente. Pero a nivel de conciencia a veces pasa lo mismo. Y las inversiones, los directores a veces no ven esto. Para mí es muy común que me inviten a empresas a darle una charla a los directores y muchas veces se terminan impresionando, porque claro, probablemente están tan metidos en otro mundo de los negocios, de otros riesgos financieros, o sea, a pesar de que hoy día los riesgos financieros están muy relacionados a los informáticos también, pero yo, o sea, es la manera, yo creo, de excusarlos, de que a veces quizás no tuvieron el tiempo necesario para entender esto más técnico, pero hoy día es muy necesario, como digo yo, incluso para cualquier persona. Muchas veces, no sé, una dueña de casa me dice, ¿por qué yo debiera saber de ciberseguridad? Yo le digo, porque tienes hijos que ocupan tecnología, que ocupan aparatos inteligentes, porque tú misma te relacionas probablemente principalmente a través de un aparato inteligente, porque tienes padres que son de la tercera edad y una de las generaciones más atacadas para hacer fraude. Entonces, por eso todos tenemos una responsabilidad con la ciberseguridad, porque en definitiva vivimos inmersos dentro de estas tecnologías y redes y ambientes virtuales que requieren un nivel básico, porque todos los locos que existen desde siempre, pedófilos, etcétera, hoy día están metidos en todo esto, por ejemplo. Claro. Entonces hay una responsabilidad que tenemos todos como padres de tratar de evitar que nuestros hijos tengan una mala experiencia con estas tecnologías que por un lado son tan buenas, pero que por otro lado también son tan malas, porque todo el uso de Internet, celulares, ha generado una serie de nuevas enfermedades y adicciones que antes no existían. Sí, O sea, la sí, eso adicción a está completo. Internet es un término acuñado y formal de la OMS de los años 90. Y la adicción a Internet se trata exactamente igual que la adicción a cualquier droga. Y el uso del celular, y el FUBing, y hay tantas nuevas patologías que se han derivado del uso de estas tecnologías que en definitiva hacen mal un poco. De hecho, los que trabajamos más en esto probablemente somos más conscientes que el resto de que hay que tratar de controlarlo, aunque sea muy complejo. Yo tengo dos hijas, una de 10 y otra de 12 años, y es pelea todos los días para tratar de controlar el tiempo que se conecta en la pantalla. Sí, Pero hay ese que es. tomársela, son peleas que hay que darlas. Exacto, yo también tengo hijos y tengo unos horarios establecidos. Siempre tengo una flexibilidad, pero tengo ciertos horarios. O cuando nos pasan cosas que nos han afectado en temas de tipo estafa, que todos caemos alguna vez, sobre todo por Marketplace y eso, lo comentamos. Y lo comentamos como el error que tuve como Bueno, persona de dar los datos y fíjate que caes tan rápido en esa estafa que te das cuenta recién al tercer o cuarto paso de cuando empiezas a sospechar de que puede sí. ser. Y no somos personas que no estemos educadas ni nada, pero no estamos atentos a esas cosas. Es que el ser humano tiene una tendencia natural a confiar. Eso Claro, está totalmente estudiado y entonces los cibercriminales, ocupando ingeniería social, se aprovechan justamente de eso, de la tendencia natural que tenemos a confiar. Uno siempre va a querer ayudar. claro, Es claro. muy poco probable que uno piense, o sea, probablemente nosotros que somos más paranoicos ya desconfiamos de todo, Exacto. pero hoy día hay que tener siempre lo digo y a veces causa un poco de polémica, pero hoy día sobre todo en este mundo tan interconectado tenemos que ser un poquito más desconfiados.
O sea, nunca nos van a dar una buena noticia por internet ni una tan mala. Yo parto de esa base. O sea, si el correo electrónico, el mensaje te genera una felicidad extrema o una pena terrible, es falso. Inmediatamente falso. Claro. Sí, no, a mí cuando me habían depositado 40.000 en vez de 4.000, me dio una felicidad, pero a la vez dije algo Falso al tiro, de falso. Y las necesidades, yo me he estudiado, o sea, a mí me gusta mucho, me apasiona mucho la ingeniería social y converso mucho con amigos sociólogos, psicólogos, y no sé, tú la otra vez decía, a veces queremos creer, como que necesitamos creer, o sea, nos llega este correo donde dice que nos acaban de depositar por error 1.000.000 de pesos. Y uno quiere creerlo, a pesar de que uno sabe es casi imposible, uno quiere creerlo, no sé. Porque te genera No sé, cierta incluso adrenalina cuando existe recibes. esa fantasía infantil de que este tipo de cosas suceden, y yo siempre las cuento para que la gente sea consciente, pero mucha gente, o sea, hoy día con la inteligencia artificial, esto se va a volver cada vez más complejo y mucho más difícil, y vamos a tener que ser más desconfiados y más paranoicos, porque hoy día una persona cae porque le cree a un tipo que la llama de la cárcel, que habla mal, que habla súper mal, que se escucha bulla detrás de cárcel, y la gente cae y le termina dando datos personales, le terminan robando. Yo digo, imagínate cuando ocupen la voz oficial del banco, que se puede clonar hoy día. No, O a te mí me mandan un pasó, video. O sea, claro, entonces, a mí me pasó que por WhatsApp me mandaron ese depósito, como que era de más plata, y mira qué boba, porque aparte soy diseñadora y todo, y no amplié el depósito, y era re trucho, pero re trucho. Y luego me hicieron un llamado donde salía el logo del banco, también medio trucho, y cuando atendí el llamado, era también, no sé si de la cárcel, de dónde me estaba llamando, pero caí después de como 3 pasos que di inconscientemente, de confiada. sí, Increíble. es que es lo que te digo yo. O sea, entonces la gente quiere confiar, y me ha pasado mucho últimamente que muchos profesionales me han escrito contándome esto, pero son siempre situaciones en las cuales uno tiene la oportunidad de darse cuenta, pero probablemente cuando la ve no desde la misma situación que se está viviendo, sino que desde afuera. Porque una persona me decía, me llegó un WhatsApp donde me mandan un link a un supuesto broker de criptomonedas, donde yo puedo comprar y vender criptomonedas, y con un usuario y clave. O sea, y me dice, y entro, y habían, creo, 2.000.000 de pesos, algo así, como $2.000. Entonces él dice, ¡oh, qué bueno! Mis plegarias fueron escuchadas. Cuando dijo eso en particular, o sea, eso no pasa, ¿no? A uno no le llega un WhatsApp de una persona desconocida con un link, con un usuario y contraseña y con $2.000 adentro. Eso no ocurre, o sea, no ocurre. Y bueno, él cayó, él creyó que era verdad, después se contactó con alguien, le dijeron que sí, que era verdad, pero que tenía que abrir otra cuenta en la misma plataforma. Bueno, cuento corto, le terminaron robando $10.000. Ah, Pero, o sea, pues, cuesta creer que a uno le lleguen cosas así. O después otra persona también profesional, una periodista que me llama y me dice que está segura que le hicieron una estafa, y que me llama para contarme la situación, para ver si yo puedo ayudarla. estás de psicólogo también, ¿no? Pero lo loco es que ella parte contándome que ella al principio, cuando apenas la contactan y le mandan esto, ella piensa que puede ser una estafa, pero igual cree, y igual deposita. Y después dice que ve varias cosas extrañas, pero seguía depositando. Entonces, ahí es donde digo yo, ¿pero por qué? O sea, y finalmente le terminan robando casi lo mismo. Y lo más chistoso era que me llamaba para decirme que si yo podía ayudarla tratando de hackear el sistema para devolverle su dinero, en vez de ella reportarlo a la policía. Entonces, decía, o sea, como que no aprenden, o sea. Yo creo que hay un poco de Porque me estaba vergüenza, pidiendo ¿no? algo ilegal, y yo podría haberle El engañado. hacker de sombrero negro. Yo podría haberle dicho, claro, págame $5.000, yo voy a hackear esta plataforma, te devuelvo el dinero y después no hago nada. Entonces, yo digo, ¿cómo una persona profesional, con estudio universitario, etcétera, primero cae en ese engaño y luego pide algo ilegal a una persona que no conoce también? Entonces, no sé, todo muy extraño.
Sí, la verdad que está raro todo. Este, bueno, en eso entonces estábamos con que el rol de la educación en la prevención de amenazas cibernéticas es fundamental, ¿no? Sí, sí, ¿A qué edad definitivamente. crees tú que hay que comenzar con abordar este tema en instituciones educativas? Lo Porque hemos hoy conversado. se Sí, traslada ya. lamentablemente en Chile y en la región, recuerdo un colega que hizo un estudio también de esto, se trata muy poco el tema de la ciberseguridad a nivel educacional, en colegios, en universidades, etcétera. Esto lo hemos discutido mucho con distintos amigos. Yo incluso soy parte de una fundación que tiene como objetivo tratar de incluir la ciberseguridad como una materia obligatoria dentro de los colegios. Pensamos que debiera ser no más allá de los 10 años. Ahora, muchos también dicen esto debiera ser del jardín infantil, ojalá, porque, o sea, eh, eh, los niños se supone que empiezan a tener los primeros contactos con aparatos inteligentes, o que hoy día casi todo inteligente también. Entonces, el contacto con un televisor, con cualquier cosa, probablemente empezarán a los 6 años, 7 años por ahí. Entonces, más allá de los 10 no debiera ser. Sin embargo, hoy día pasa mucho también de que como estamos tan interconectados y a veces le damos tan poca importancia a un celular, que pensamos que es casi como un juguete, que muchos padres también le pasan celular a sus hijos antes de los 10 años incluso. No, bebé, sí. O sea, bebés ellas tienen la pantalla ahí en el coche. YouTube y hay contenido. El Sí, TikTok po. ahora hay gente que está con adicciones a TikTok Pero por horrible. ejemplo, las redes sociales están hechas desde los 13 años en adelante. Y básicamente no están hechas de los 13 años en adelante porque las plataformas que construyeron estas redes sociales sean responsables respecto al uso de estas plataformas por menor edad. No es así, es básicamente porque por leyes de Estados Unidos no se puede vender la información de personas menores de 13 años. Es la única razón por la cual las redes sociales no se pueden empezar a usar desde antes. No es un tema de conciencia Ética. parental ni nada por el estilo. Es solo porque los datos de menores de 13 años no se pueden vender. Entonces, por eso que las redes sociales son de los 13 años en adelante. El problema es que muchas veces a mí que me toca ir a dar charlas a colegios, que me encanta dar charlas en los colegios, porque siento que en realidad es el aporte más real y auténtico que uno puede hacer, y que cuando los niños se interesan y después llegan contando a sus casas y después me contactan los papás, oye, qué bueno la charla porque me llegaron contando, encuentro que es una muy buena labor, una muy bonita labor. Pero claro, muchos niños te cuentan cuando uno está haciendo esta charla que ellos ya usan celulares y tienen menos de 13 años y básicamente fue el papá o la mamá o la tía que le creó la cuenta en las redes sociales y en definitiva terminan expuestos a un montón de información que no debieran ver a esa edad. Y se generan en ellos estímulos que tampoco debieran generarse a esa edad. Y la dopamina y todo eso que está totalmente estudiado que generan los videojuegos y las redes sociales, probablemente a esa edad no le hace bien. Y de hecho uno lo empieza a ver con sus propios hijos. Después, como hablábamos recién, todas estas peleas de el rato que ven tablet o ese tipo de cosas. Entonces, claro, ahí también hay mucha responsabilidad de los adultos de cuándo le entregan un celular a sus hijos, pero en definitiva nosotros creemos, y yo algo que evangelizamos también, de que la educación en este ámbito es fundamental y que esto tiene que ser de parte de la sociedad, de parte de los gobiernos, de Y tiene parte del que ser mundo una estrategia, privado, ¿no? y tiene que ser una estrategia, pero que parte por casa. O sea, yo tampoco como ciudadano puedo estar esperando de que el gobierno me venga a tocar la puerta para enseñarme cómo usar cierta tecnología. Tengo que tratar yo también hoy día de hacerme responsable de esto. Hoy día existe mucha información en Internet, todas las plataformas tienen control parental, uno puede configurar para tener control parental sobre los dispositivos de los niños, controlarle el tiempo, un montón de cosas, pero hay que usarlo, claro, y probablemente muy pocos lo ocupamos. Sí, sí, eso es verdad. Entonces, ¿cómo podemos mejorar como sociedad ese nivel de conciencia? Porque vos decís, parte por casa. Pero de pronto esa persona ya hay familias que de hecho se comunican más por WhatsApp, yo creo que Es, personalmente. Entonces es una labor difícil, ¿eh? Porque es aparte muy le dicen difícil, sí. el chupete electrónico ayuda mucho. Es difícil, por eso digo yo que es complejo,
Y existen muchas organizaciones, personas como nosotros, que tratamos de generar contenido, ponerlo en redes, eh, tratar de hablar mucho de estos nuevos riesgos, nuevas amenazas, para que ojalá cualquier persona lo pueda ver. Cada vez que nos invitan a un programa de televisión asistimos, incluso cuando nos invitan a estos programas de la mañana, que son más para dueña de casa, etcétera, tratamos de estar siempre, porque pensamos que es la única forma en la cual podemos llegar a más gente. Y yo creo que la única forma de ser más conscientes como sociedad es entendiéndolo. Y si, claro, no lo entendemos, si no hay gente que está hablando de esto, o sea, en la televisión se habla muy poco de ciberseguridad. No existen programas dedicados a ciberseguridad. Entonces, en la medida que exista, como tú decías, una estrategia por parte del gobierno, o sea, en Chile, por ejemplo, hoy día tenemos una ley marco de ciberseguridad que probablemente es muy similar a la iniciativa que tiene en Uruguay, y esto también es muy bueno porque de cierta manera genera como un camino el cual seguir. Claro, Y además, eso te como iba a somos los preguntar. sudamericanos, latinos, necesitamos exigencias. O sea, yo siempre pongo el típico ejemplo del cinturón de seguridad. Todo el mundo sabía que si no usaba cinturón de seguridad se mataba. Pero mientras no existía una ley que lo exigiera, la gente no se lo ponía. Claro. Yo recuerdo haber tenido discusiones eternas con mi papá, ponte el cinturón, porque es un tema de conciencia, de cultura. O como el casco de la moto. Sí, o sea, Conductas, un amigo, ¿no? sociólogo decía, para que una buena práctica se transforme en hábito, pasan 10 años o 2 generaciones. Entonces yo siempre digo, o sea, probablemente nuestros nietos sean más conscientes de todos estos riesgos que estamos viviendo hoy en día, pero si no trabajamos desde ahora, eso tampoco va a suceder. Entonces, claro, por eso hoy día son muy importantes las campañas de concientización, tratar de hacer charlas en distintas entidades, que existan programas, como yo decía, de televisión, mensajes, etcétera. O sea, la idea es tratar de convencer a más gente y que nos ayude, por así decir, a llegar más lejos con este mensaje. Exacto. Y con respecto a la ley, esta fue promulgada el 24 de marzo del 24 en Chile. ¿De qué manera tú crees que fortalece la prevención de incidentes de ciberseguridad en el país? O sea, ¿es una buena herramienta? Es una buena herramienta, pero probablemente también está más enfocada para proteger la infraestructura crítica, servicios esenciales del país. No hacia la población general, decís vos. No tanto. O sea, sí, no, porque al final la infraestructura crítica nos protege a nosotros. O sea, por ejemplo, si la ley se preocupa mucho de proteger todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico nacional, el transporte terrestre, el sistema financiero, todo lo que en definitiva nos permite vivir tranquilos como sociedad, como comunidad. Pero claro, probablemente tampoco es que es muy complejo también. O sea, yo no conozco tampoco muchas leyes que se hagan cargo de la seguridad, por así decir, de las familias. Y capaz que esa la aborda la ley de protección de datos personales. Claro, que esa sí tiene que ver más con el entorno probablemente privado, familiar, y que también era muy antigua, la que teníamos en Chile, y llevamos muchos años tratando de actualizarla, y por suerte ahora ya se ve la luz. Y hay también, muy importante relacionado a esa ley, es que también se va a mejorar para básicamente garantizar todos los derechos que tenemos las personas sobre nuestros datos, y además también se va a fiscalizar, que era algo que hoy día no sucede. Y que es lo mismo que en la ley marco y lo que pasaba con el cinturón de seguridad. Mientras no existe un ente fiscalizador real que cumpla su rol de fiscalizador, muchas veces esto no se cumple. Entonces yo creo que en ese sentido estamos avanzando harto como país. Perfecto. El otro día estaba Mark Hilbert, andaba por ahí en la vuelta, hablando de que también se podría necesitar una superintendencia de algoritmos, porque esto es Sí, increíble. Lo que pueden hacer los algoritmos. Sí, la inteligencia artificial y todo eso, el tema de los sesgos, etcétera, son temas complejos también, yo creo. Claro. ¿Y cómo ves tú la situación de ciberseguridad en América Latina y qué diferencia tenemos con Estados Unidos y Europa, vos que viajas bastante? Yo creo que como Sudamérica, como Latinoamérica hemos avanzado mucho, pero probablemente siempre vamos a tener una brecha respecto a los países más desarrollados. Europa, Estados Unidos,
donde en definitiva ellos son mucho más maduros que otros países, porque básicamente tenían necesidades diferentes. El solo hecho de ser potencia mundial, de cierta manera, te exige tener otros protocolos. Entonces, hay un tema cultural también. O sea, en Europa la gente es muy de cumplir con lo que se le exige. En Sudamérica es un poco al revés. Entonces todos esos temas culturales también complejizan, pero yo creo que estamos bien encaminados, definitivamente. O sea, hemos avanzado mucho como sociedad, pero probablemente, como en todo ámbito, nunca estemos al mismo nivel que los países más desarrollados. Y es la razón por la cual también muchas veces vemos de que también existen cada vez más incidentes justamente en los países que no están preparados, porque hoy día también los cibercriminales cambiaron. Bueno, en la mayoría millennials, que básicamente piensan como millennials, entonces quieren gastar la menor cantidad de tiempo para obtener el máximo beneficio. Entonces, por lo general, ocupan muchas herramientas y ataques automatizados y de volumen. Entonces, no es que te pongan a ti el ojo en particular, sino que básicamente esto lo mandan a muchas direcciones, por así decir, y básicamente los que caen son los que no estaban preparados. Claro. Entonces hay que olvidarse como ese viejo paradigma de que a mí no me van a atacar porque nadie me ve. Mentira. O sea, acá van a atacar a todos y van a caer los que pensaban eso, de que no iban a atacar porque no los veían. Perfecto. ¿Cómo se concilia el principio de la protección de datos personales con la necesidad de compartir la información y enfrentar las amenazas cibernéticas? Es decir, ¿cómo pensamos en una cultura de seguridad digital? Ese es un tema complejo porque muchas veces no existen las instancias necesarias porque es muy importante compartir información en este rubro, en este campo. Y de hecho, probablemente los principales incidentes que han ocurrido justamente porque no se alcanzó a compartir la información en el momento preciso. Porque a la vez es información a veces tan estratégica, tan importante, que claro, el compartirla con la competencia podría generar de cierta manera alguna ventaja en ellos. Entonces, a veces es complejo compartir. Sin embargo, no hemos dado cuenta con la historia de los grandes incidentes que han ocurrido que es necesario hacerlo, pero es necesario hacerlo, claro, bajo un protocolo, bajo ciertos acuerdos implícitos, como que no se vaya a violar la confidencialidad de la información, que la información se ocupe solo para propósitos internos, etc. Entonces es un tema complejo. Yo creo que se ha avanzado básicamente en compartir probablemente en ámbitos poco informales esta información. Existen pocas instancias formales en países no desarrollados donde esta información se comparta. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una ley que se llama la ley Patriot, que a ti te obliga a compartir la información de un incidente de ciberseguridad con las entidades correspondientes, te obliga. No en todos los países te obligan, por ejemplo. Ahora en Chile la nueva ley sí te va a obligar. Entonces, es un tema complejo, pero básicamente hay que compartir la información protegiendo la confidencialidad, la privacidad de esa misma información, pero que en definitiva esa información que se comparta sirva para lograr un objetivo común. Y por otro lado está la otra discusión típica también de cómo proteger la información privada versus todas las leyes que existen de transparencia en los gobiernos. Entonces también hay que tratar de ser muy finos y tratar de que, claro, todo lo que tiene que ver con transparencia no termine afectando la privacidad. Y lo mismo, tratar de proteger la información, pero también siendo transparente con algunos datos que se necesitan. Claro. Pero ojalá se puedan desagregar, por así decir, o cifrar para no poder hacer inducción. Y eso me lleva a la pregunta que te quería hacer de cómo podemos aprovechar el máximo la sinergia entre el derecho y la tecnología en el ámbito de la ciberseguridad, considerando que hay una creciente interdependencia entre estos campos y la importancia de trabajar con equipos multidisciplinarios. Sí, hoy día es fundamental trabajar con equipos multidisciplinarios. Yo estoy convencido de que cada vez más necesitamos más perfiles no técnicos dentro de las áreas de ciberseguridad, por lo que conversábamos recién, porque hoy día el principal vector... Psicólogos, sociólogos. Porque hoy día el principal vector de ataque somos nosotros, las propias personas. O sea, hoy día para un ciberdelincuente es mucho más fácil engañar a una persona que tiene un rol importante dentro de una empresa para poder obtener acceso a información de esa empresa
que tratar de hackear activos tecnológicos para conseguir el mismo objetivo. O sea, hoy día está comprobado que es más fácil a través de una persona. Y hoy día todos los recursos están en eso. O sea, por eso que vemos tantos engaños, por eso que hay tanto phishing, por eso que hay tantas llamadas telefónicas falsas, porque es más simple así. Incluso por así decirlo, porque claro, yo te decía que están los millennials, que son los cibercriminales, la nueva raza, o sea, la nueva generación de cibercriminales, pero también existen estados que básicamente se dedican a robar información o atacar a otros países para robar dinero, y en ese sentido son hackers de élite, que por lo general son parte de los propios grupos de ciberinteligencia que tienen los países, pero ellos también ocupan las mismas técnicas de engañar a las personas. Entonces al final, hoy día todos tratan de engañar a las personas principalmente, entonces por eso que es importante que los equipos sean multidisciplinarios, porque a veces esto tiene que ver más con un sociólogo, con un psicólogo, porque hoy día es muy importante entender bien las leyes, entonces se necesitan abogados que entiendan de esto. O sea, yo creo que en Chile durante muchos años tuvimos muy pocos procesados por delitos informáticos porque el fiscal no entendía, porque el abogado no entendía, entonces Totalmente, era chino. nadie entendía, entonces decían, ¿saben qué? No, que se vaya para la casa. Entonces estas nuevas sociedades necesitan de que todas estas personas estén enteradas, lo entiendan. O sea, si voy a hablar de un ransomware, a un juez tiene que entender lo que es un ransomware, porque hoy día está obligado a entenderlo. O sea, no es que nosotros nos creamos una raza superior o no, pero hoy día todos tienen que entender lo que es un ransomware, todos tienen que entender lo que es un phishing, porque es una realidad que vivimos día a día. Entonces es fundamental tener grupos multidisciplinarios y como yo te decía, hoy día las empresas más modernas, los países más maduros, están invirtiendo mucho en concientización, en entrenamiento a sus colaboradores, porque en definitiva debiéramos ser nosotros, al igual como yo decía, esto tiene que partir por la casa, en el caso corporativo, laboral, quienes debiéramos estar entrenados para detectar este tipo de nuevas amenazas o ataques, pero claro, si no nos entrenan, no nos capacitan, No, o sea, a mí me molesta mucho cuando dicen, no, es que las personas son el eslabón más débil. O sea, no somos el eslabón más débil porque queramos, somos el eslabón más débil porque no estamos entrenados, no estamos capacitados. Entonces, y además hablar del eslabón más débil yo creo que ya es malo como introducción, como decir, las personas son tontas y vamos a ser siempre tontas. Entonces, no, yo digo al revés. O sea, hay que capacitarlo, hay que entrenarlo, hay que preocuparse cada vez más de las personas, porque somos los que hacemos todo. O sea, y esos miedos de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, mentira. O sea, si la inteligencia artificial la creamos nosotros. O sea, nosotros la manejamos. Y cambiar las viejas costumbres, como por ejemplo a nosotros llevar la información en un pendrive y compartirla con el juzgado, y el pendrive anda girando por todas partes, en todos los computadores. Pero todo eso tiene que ver con conciencia nuevamente. Claro, inconsciencia. O sea, yo la otra vez hablaba también con una empresa, ya no me acuerdo qué era, es seguro qué, y compartían mucha información por WhatsApp. Yo decía, pero ¿por qué por WhatsApp? Sí, o sea, estáis mandando datos de personas, datos personales de personas por WhatsApp. Y tú sabes qué va a hacer esa persona, a quién se lo puede llegar a mandar. O sea, entonces, lo comparte con todo el mundo. O muchas veces pasa también de que ciertas empresas, independientes que tengan, o sea, toda empresa hoy día tiene un correo corporativo, pero hay muchos empleados que ocupan su Gmail también. Entonces, nuevamente la conciencia, o sea, cómo yo no soy consciente de qué puede llegar a pasar con esa información. O en redes sociales, o sea, siempre lo pongo de ejemplo, la gente pone tanta información en redes sociales, más de la que estaría dispuesta a compartir de manera natural en la vida normal. Yo siempre pregunto, ¿tú saldrías a gritar a la calle antes de irte de vacaciones? Me voy de vacaciones por 3 semanas a Europa, la casa va a estar sola. No, dice, no, ¿cómo se te ocurre voy a gritar eso? ¿Por qué lo pones en Facebook? Le digo. ¿Por qué pones en Facebook que te vas por 3 semanas a Europa? O sea, se enteran millones de personas. No solo tus vecinos, como en la casa. Acá se enteran millones de personas. Ah, sí, tenías razón. Y la gente después no entiende, bueno, llegué de vacaciones y me robaron. Claro, si lo publicaste a medio mundo, o sea. Sí, las rutas de Google son tantas pistas, vas dejando como una estela sí, pero es como que uno piensa de que ahí es más seguro, no sé. Supongo yo. Y al revés, es más inseguro ahí. Es cierto. Sería mejor que le contaras a tu vecino que se van de vacaciones para que te cuide la casa, no sé, y eso sería más seguro que contarlo por redes. Entonces, es como que
La falsa este mundo, seguridad. este mundo digital nos hace confiar mucho en él. Es como que a veces la gente dice, no, pero yo en el celular no necesito un antivirus, ahí no pasa nada. Le digo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, si en tu computador tiene un antivirus, usa un antivirus también en el celular. Pero no sé, hoy día necesitamos el estar conectados siempre, la nomofobia, que es la fobia a no tener el celular con nosotros o a quedarse sin batería o sin señal, es una fobia también. Entonces, pero a la gente no le importa, se conecta a una red Wi-Fi pública. O sea, no, he hecho mucho ejercicio en aeropuertos, lugares públicos, y es muy fácil hackear a las personas, porque tú haces que se conecten a tu red Wi-Fi. Claro. Y tú puedes ver todo lo que están haciendo. Entonces, Wow. pero la gente es cero consciente. O sea, basta con poner en un aeropuerto red Wi-Fi rápida gratis y ¡pum! Se te llena en 2 minutos de 10 personas, 20 personas. Y si ellos no tienen los controles adecuados, uno podría llegar a ver el tráfico de esas personas en esa red. Totalmente. Wow. Hay todo un camino por hacer entonces. Bueno, Gabriel, por último, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que desean especializarse en esta área? ¿Y qué mensaje a los empresarios y ciudadanos en general sobre la importancia de ciberseguridad? A los estudiantes decirles que hay una brecha muy grande de profesionales, que seguimos siendo un área pequeña dentro de la tecnología y la informática. Yo consideraría bien pagada, por lo tanto tiene mucho futuro. Siempre cuando hacen estudios aparece como dentro de las principales áreas de informática, y que es un mundo súper entretenido. Yo vivo de esto, yo viajé a mi primer país fuera de Chile por trabajo y he logrado conocer muchas ciudades gracias a la ciberseguridad, es muy entretenido. Así que están totalmente invitados y necesitamos más jóvenes, mujeres sobre todo. Las mujeres cumplen un rol fundamental en esta área, yo creo. O sea, por las mismas características mejores que respecto a los hombres, las mujeres cumplen un rol muy bueno en esta área. Así que también tenemos una brecha muy grande de mujeres, así que ojalá pudieran... Acá también hemos pensado mucho esto, y es que lamentablemente si uno no llega a ofrecer este tipo de carrera a nivel de colegio, cosas así, ya en la universidad es cada vez más difícil de que haya más interés por parte de mujeres en estas áreas más técnicas, específicas. Entonces también, ojalá existieran más iniciativas que le mostraran lo Convocar, entretenido ¿no? que es trabajar en esto, convocar, claro. Y en general yo creo a los empresarios, a los ciudadanos, pensar de que lo que yo decía al principio, hoy día tenemos que ser conscientes respecto a esto, porque es por donde probablemente ocurran más incidentes en el futuro. O sea, las tecnologías digitales, los aparatos inteligentes, el 5G, todos estos nuevos avances que vivimos requieren de ciberseguridad porque están basados todos en tecnología. Por lo tanto, tenemos que darle la importancia necesaria porque es parte de esta tecnología. Si nosotros no configuramos el día de mañana un automóvil con seguridad, un televisor con seguridad, etcétera, va a terminar afectándonos de una manera u otra. Hoy día existen muchos aparatos inteligentes que incluso se integran al cuerpo humano, que han ayudado a mejorar la salud. El biohacking es fundamental hoy día en el mundo moderno. Está incluso Elon Musk invirtiendo en esta tecnología, pero también, nuevamente, es tecnología y si no se configura bien, si no está bien configurado, va a causar problemas. Los autos inteligentes, exactamente lo mismo. O sea, nadie se va a atrever a subirse a un auto inteligente, a un avión inteligente en el futuro, si no está bien configurado. Entonces, tenemos que ser conscientes que la ciberseguridad hoy día es parte de nuestras vidas y que si nosotros no invertimos, no le damos la importancia necesaria, esto nunca va a cambiar como sociedad. Perfecto. Bueno, Mario, Gabriel, siempre te digo Mario, Sí, no no sé sé por por qué. qué. Gabriel, nos has entregado un valioso conocimiento y experiencia, así es que muchas gracias por este momento, por esta charla tan rica, y bueno, nos vemos en Uruguay Definitivamente. sí, en alguna charla o en algún En 8.8 el próximo año. 8.8. Perfecto, Eso. buenísimo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de La Rebelión de los Datos. Chau, Muchas chau. gracias a ti, Claudia. Un placer. Gracias.